Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondientes al área de inglés. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Un Licenciado, gusto buenas noches. saludarles. Noche. Iniciamos el desarrollo de la actividad correspondiente al área de inglés. Vamos a proceder a revisar el documento correspondiente a la tarea. Ustedes en pantalla pueden ya observar el documento es el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad 3 gramática, el tema número 4. Quedamos por terminado la unidad número 3 con el tema pronombres demostrativos, es lo que nosotros vamos a ver. Y vamos a explicar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes actividades. Elija la respuesta correcta. Aquí tienen oraciones, los cuales tienen un complemento, tienen un espacio en blanco, lo cual ustedes tienen simplemente que ir marcando cuál será la oración o la palabra correcta que complete la oración. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta, who is Kate? Y dice, Kate is my friend. ¿Y con cuál se completará? ¿Será con her, con he, con she o con is? Que complete he's a teacher. Entonces ahí tienen que buscar ustedes el complemento. Lo mismo sucede con la siguiente oración que dice, was is this man? Y obviamente this is más Henry. Y ahí ustedes tienen que buscar un complemento. ¿Será he, será her, será he o será she? Que complemente is my boss. La siguiente dice, we are doing to the cinema. Do you want to come with? Y ahora, ¿con cuál se completará? ¿Será con we? ¿Será con them? ¿Será con you? ¿O será con you? ¿Cuál será el que complete y dé sentido a la oración? Tenemos la siguiente, que es I love this book. Did you read? Igual tienen que buscar cuál es la palabra que complete correctamente la oración. ¿Será it? ¿Será he? ¿They? ¿O she? Y por último tenemos there, the cat. Y tenemos el complemento será it, it's, she o he, que dé complemento a is in the garden. Entonces está preguntando where is the cat y ahí obviamente tienen que buscar el complemento que le indique que está en el jardín. Entonces dice is in the garden. Entonces ahí tienen que dar el complemento. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, una tarea bastante pequeñita. Lo que tienen que hacer, simplemente tienen que investigar un poco y de hecho nosotros vamos a ver en el transcurso del desarrollo de la presente clase cómo se los utiliza cada uno de ellos. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes deben desarrollar la rotulación de su hoja, completar con todos los datos y a continuación de ese rotulado inmediatamente desarrollan la tarea. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma y estamos en la unidad número 3 con los pronombres demostrativos correspondientes ya a esta última semana, la semana 4 del 20 de noviembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 20 de noviembre, la fecha límite de entregas es del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre. Tienen un espacio bastante cómodo para completar el desarrollo de la presente actividad, de la presente tarea que ustedes tienen planificada para la presente semana. Iniciamos con explicación del tema correspondientes a los pronombres, en este caso los pronombres demostrativos. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cómo funcionan. Y de hecho, estos son sumamente facilitos, son los más cortos que existen. Los pronombres demostrativos son solamente 4. Los dos primeros funcionan para el singular y los dos segundos funcionan para el plural. Cuando estamos hablando de muchas personas, los primeros tenemos que tener en cuenta que a su vez los primeros tienen una característica especial
que se los utiliza solo en determinadas ocasiones. Cuando el objeto o la persona de quien se está hablando está cerca del hablante, la primera frase, y la segunda cuando el objeto, la cosa o la persona está lejos del hablante, la persona de quien está hablando dentro de la oración. Y de eso nosotros ya vamos a explicar a continuación cómo es el uso de cada uno de ellos. En ese sentido, los pronombres demostrativos en inglés suplen al sujeto dependiendo del contexto, ya que su uso depende de la cercanía, el tiempo o el espacio que se tenga en él. Ojo, entonces los pronombres demostrativos en inglés suplen al sujeto. Eso quiere decir que suplen a los pronombres personales, dependiendo del contexto, cómo lo vayamos a utilizar, ya que el uso depende de la cercanía, el tiempo o el espacio que se tenga con cada uno de ellos. Y de hecho nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tenemos los pronombres demostrativos, tenemos la traducción, tenemos el ejemplo y tenemos la traducción de ese ejemplo. Tenemos en primera instancia los que sirven para el singular. Tenemos el primero que es this y el segundo that. Estos son de el singular. This se traduce al español como este, esta, y that, aquel, aquel. Las dos consideraciones, this y that, estos dos pronombres demostrativos, this y that, solo funcionan o solo se estructuran con sustantivos que estén singularizados. Por ejemplo, Mom, this is Michael. Mamá, él es Michael. ¿De quién estamos hablando? Solo estamos hablando de una persona y estamos hablando de Michael, ¿no es cierto? Entonces, ahí está singularizado. La siguiente, that, que se traduce a aquel, aquella, el ejemplo, podemos ver, that was a great concert. Aquel fue un gran concierto. Y aquí nosotros tenemos que ver la posición de los objetos, de las cosas o de las personas de quien se está hablando en la oración. En este caso, cuando yo digo mom, this is Michael. ¿En qué posición estará Michael? Está bastante cerca de la persona, del interlocutor o de la persona que le está presentando. Dice mamá, él es Michael, ¿no es cierto? Entonces está bastante cerca. Ahí se utiliza this cuando el sustantivo, la cosa, el objeto de quien se habla en la oración, obviamente está cerca del hablante. Ahí utilizamos this. Mientras tanto que that se utiliza en esos mismos objetos o esos mismos sustantivos, pero que se encuentren lejos del hablante. Por ejemplo, en esta oración, that was a great concert. En este caso, concert está relativamente bien lejos. De hecho, esta oración está conjugada con el verbo to be en pasado, que es was. Dice, that was a great concert. Aquel fue un gran concierto, dice, algo que está lejos, algo que está bastante lejos del hablante, algo incluso que pasó. Entonces, ahí utilizo el that. Con la condición, tanto Michael como concert están singularizados. Solo sirve para el singular, tanto this como that. This cuando el de quien se habla está cerca y that cuando el de quien se habla está lejos. Esas son las condicionantes. Pasamos a los plurales de los pronombres demostrativos. En este caso, el primero tenemos des y el segundo tenemos those. Al igual que sucedió en la primera etapa, en relación a la posición de los objetos, en relación al hablante, des tiene que estar cerca, mientras que those, de quien se habla en la oración, tiene que estar lejos. Ahora, las características. Des y those se utiliza cuando los sustantivos están pluralizados, cuando se habla de dos o más objetos, personas, cosas, de lo que quiera hablar en la oración. Eso quiere decir que se encuentran pluralizados. Des se traduce al español como estos, estas, mientras que those se transforma o se traduce al español como aquellos, aquellos. Estos, estamos hablando de varios, estas, estamos hablando de varios, aquellos, estamos hablando de varios, aquellas, estamos hablando de varios. For example, por ejemplo, these are my favorite movies. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de películas, movies. Estas movies están pluralizados, porque yo no digo solamente movie, no estoy hablando en singular, sino estoy diciendo movies. Entonces, these are my favorite movies.
estas son mis películas favoritas. Entonces, cuando hablamos de estas son, significa que esas películas serán, qué sé yo, estaban en CDs, qué sé yo, estaban en algún lugar exponiéndolas, qué sé yo, está bastante cerca de la persona quien está expresando esta idea. Por lo tanto, se utiliza this. These are my favorite movies. Primera consideración, está pluralizado. Y segunda, el objeto de quien se habla, en este caso las películas, se encuentran bastante cerca de la persona que está hablando. Ahora, por el contrario, those, que se traduce como aquellos, aquellas, en el ejemplo sería lo siguiente. Those were sad days. Estamos hablando ya no de day, de un día, sino days. Estamos hablando de días. After my father died. Aquellos fueron días tristes después de la muerte de mi papá, dice. Entonces, aquí prácticamente, en primer lugar, está pluralizado. Estamos hablando de días. Y en segundo, estos días obviamente ya pasaron, están lejos. Dicen, aquellos fueron, those were, aquellos fueron días tristes. Entonces, están bastante lejos de la persona que está expresando esta acción. Entonces, ya sabemos, this y that para el singular, those y these para el plural. This cuando está cerca de quien se habla en la oración, that cuando está lejos. Lo mismo sucede con these, this cuando está cerca la persona o la cosa de quien se habla en la oración, y those cuando por el contrario está lejos. Esas son las características en cuanto al uso de los pronombres demostrativos. El uso de los pronombres demostrativos en inglés. Cuando se empieza a estudiar inglés, una de las primeras cuestiones que surgen es el uso correcto de las palabras, como this, que se traduce este o esta, that, ese o esa, o aquel, aquella. En cambio, this, estos, estas, those, esos, esas, o aquellos, aquellas. En términos gramaticales, estos son los pronombres demostrativos. Prácticamente, ¿qué es lo que están haciendo? Están demostrando, están describiendo dónde se encuentran las cosas. Lo bueno es que tiene frente a sus equivalentes en español más numerosos. En inglés son solo esas 4 palabras. Las primeras para el singular, las segundas para el plural, y obviamente tenemos que ver cuál, obviamente, en relación a la posición del objeto, de la cosa o de la persona de quien se habla en la oración. ¿Cuándo se usan los pronombres demostrativos? Los demostrativos en inglés, demonstratives pronouns, reciben ese nombre porque demuestran o enseñan a qué objeto, lugar, idea, entre otras cosas, se refiere el hablante. Sus usos principales pueden ser los siguientes. El primero, para referirse a la ubicación de algo o de alguien, es decir, si este objeto o persona está cerca o lejos del hablante o del oyente. En el ejemplo con el que comenzamos, por ejemplo, Phil aludía a su móvil. I've had this movie for almost 7 years. En esa frase, this indica que el móvil de Phil se encuentra muy cerca de él. Probablemente lo tiene en la mano. Vamos a comprobarlo con that. Si Phil aludiera a un móvil que estuviera al otro lado de la habitación o, por ejemplo, a un anuncio de teléfono en el periódico, quizás hablaría, por ejemplo, con la siguiente oración. That movie doesn't look as good as my one. Ese móvil no parece tan bueno como el mío. Entonces, prácticamente el anuncio, la publicidad, o de pronto vio un mostrador, ya no está cerca del hablante, está describiendo y le está indicando, está lejos. Ahí nosotros utilizamos el that, mientras que el this se utiliza cuando el objeto, la cosa, la persona de quien se habla en la oración está bastante cerca. De hecho, está cerca del hablante, incluso puede estar poseyendo la persona de quien describe la oración. En el segundo caso, dentro de los usos de los pronombres demostrativos, nos indica que nos permite hacer referencia a ideas que se han expresado con anterioridad. Los demostrativos nos permiten comunicarnos evitando repeticiones. En el ejemplo de más arriba, por ejemplo, Mil mencionaba el móvil que tanto había durado y Maya expresaba su satisfacción. Oh, that's great. Aquí la palabra that
se refiere naturalmente a la información que acaba de transmitir Phil. ¿Qué reglas hay que tener en cuenta para la utilización de estos pronombres demostrativos? Los demostrativos siempre se refieren a un sustantivo. Pueden ser de dos tipos. Los primeros, la primera clasificación son los demonstrative adjectives, equivalentes a los determinantes demostrativos del español, que van seguidos del sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, this city is always very cold in winter. Esta ciudad siempre es muy fría en el invierno. Yo estoy en la ciudad, el hablante está dentro de la ciudad y le está describiendo. Entonces le está diciendo, this se traduce como esta. City, ciudad, is always, siempre, very cold in winter, es muy fría en invierno. Entonces ahí está indicando. Si nosotros hablamos con those, por ejemplo, en la oración dice, those buildings were constructed in the late 1960s. Esos edificios se construyeron a finales de los años 60. Obviamente, ¿de qué está hablando? De los edificios, están lejos y obviamente cuando construyeron están escribiendo que obviamente fue hace tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya está lejos. Entonces está indicando. En este caso, those, otra de las características es que el sustantivo de quien estamos hablando tiene que estar, ¿qué? Tiene que estar pluralizado. Yo no digo building, edificio, sino digo buildings. Está pluralizado. Those buildings were constructed in the late 1960s. Esos edificios se construyeron a finales de los años 60. También pueden funcionar como demonstrative pronouns o pronombres demostrativos que sustituyen al sustantivo cuando este es muy evidente, por lo que se puede omitirlo. Alguien que está comiendo un pastel de chocolate. This is so good. Dice, esto está exquisito. Incluso ya pueden esta frase, ustedes podrían utilizarla en cualquiera de sus comidas, en cualquiera de actividad. Entonces ustedes pueden decir, this is so good. Esto está exquisito, esto está muy bueno, se traduce. Entonces, al decir this, estoy hablando de solo un objeto y ese objeto está cerca del hablante porque yo me estoy comiendo el pastel, me estoy comiendo el chocolate, cualquier cosa que esté comiendo y mientras degusto, yo puedo decir this is so good. Esto está exquisito. Alguien que enseña los zapatos en una tienda. Por ejemplo, how much are these? ¿Cuánto cuestan estos? Obviamente, para la persona que está indicando, en este caso, des determina en cuanto a la posición, está lejos de la persona que le va a indicar, porque está diciendo cuánto cuestan esos zapatos y están lejos en cuanto a la descripción y obviamente está indicando, obviamente pluralizando, está hablando de varios objetos. Si tienes dudas sobre estos términos, vamos a ver a continuación y vamos a ver en la siguiente explicación también cómo se los estructura cada uno de ellos. Ahora, ¿y cómo sabemos cuál es el demostrativo que debemos emplear en una frase concreta? Eso depende del sustantivo al que aluda. Vuelvo y repito. Si el sustantivo está en singular, ya saben que pueden utilizar this y that. Pero si está pluralizado, tengo que utilizar those y this. Entonces, ahí son las características en cuanto a la utilización. A continuación, vamos a mostrar algunas de estas reglas. Tenemos aquí los demostrativos, tenemos el ejemplo demostrativo más sustantivo y vamos a ver, por ejemplo, con this. These three, this obviamente tienen que recordarse que solo se utiliza con sustantivos que se encuentren singularizados. Entonces aquí tenemos la singularización. This tree is over 8 years old. Este árbol tiene más de 80 años. Entonces estoy hablando solo de un arbolito, estoy hablando solo de un objeto. Entonces ahí yo le utilizo el this. ¿Dónde se encuentra ubicado este tree, este arbolito? Está muy cerca del hablante. Singular o quizás incontable. Obviamente sí. Este sustantivo demostrativo cerca del hablante. Sí se encuentra el árbol cerca del hablante. Si yo digo utilizo con that, vamos a ver en la oración,
That tree cross the street is over 8 years old. En este caso, este tree, este árbol, ya está lejos porque le indica que tiene que cruzar la calle o le está indicando que el árbol que se encuentra cruzando la calle obviamente tiene 80 años. Dice ese o aquel árbol de allí enfrente tiene más de 80 años. Entonces, en este caso, el árbol ya se encuentra lejos del hablante. ¿Está cerca? No está cerca. Está lejos del hablante. ¿Se encuentra en singular? Sí, se encuentra en singular. De hecho, puede ser un sustantivo incontable. Entre sí y entre no, porque yo el árbol yo lo puedo contar. En cuanto si utilizo des, yo utilizo el pronombre demostrativo des, ¿cuál es la característica que tiene que estar pluralizado? Tenemos que el sustantivo quien le acompaña tiene que hablar de más de uno. Si utilizamos la misma oración, dice des, trees are over 8 years old. Estos árboles tienen más de 80 años. Ya no digo tree, como dije en anterior, ahora digo trees. Lo pluralicé, se encuentra en plural. Este árbol o estos árboles se encuentran cerca de la persona que está hablante, sí, porque eso utilizamos con el des, por lo tanto está cerca, está demasiado cerca del hablante. Pero si el objeto está cerca, está lejos, utilizamos those. For example, those trees cross the street are over 8 years old. Esos o aquellos árboles de ahí enfrente tienen más de 80 años. ¿Está en plural? Sí. ¿De quién, del sustantivo de quién le acompaña al pronombre demostrativo? Se encuentra pluralizado. Por lo tanto, está correctamente utilizado those. ¿Se encuentra pluralizado? Sí. Estamos hablando de más de un árbol. ¿Está cerca este árbol de la persona que habla? No, no está cerca. Por lo tanto, está correctamente utilizado el those. Those se utiliza cuando el objeto no está o los objetos no están cerca. Des, cuando el objeto sí está cerca, ambos tienen que estar pluralizados, hablar de más de uno. This, cuando el objeto sí se encuentra cerca, el objeto tiene que estar singularizado. That, igual el objeto tiene que estar singularizado, pero el objeto ya no tiene que estar cerca, tiene que estar lejos. Esas son las consideraciones en cuanto a la utilización de los pronombres demostrativos did, that, des y those. Explicaciones y variantes. Vamos a ver cuáles son las explicaciones y variantes en función de estos pronombres. Un aspecto que a veces sorprende a los alumnos es el uso de los demostrativos para hablar de personas. De hecho, la forma más habitual de presentar a una persona en inglés es utilizando this. Por ejemplo, this is my friend. Este es mi amigo. O this. Por ejemplo, here, my name is Peter and this is my college Dave. Dice, hola, me llamo Peter y este es David, un compañero de trabajo o un compañero de colegio, que eso pueden utilizar. Entonces, primeramente, aquí, obviamente, estoy utilizando this, estoy hablando de una sola persona y esa persona o el colega de quien estoy hablando está bastante cerca de mí. Le estoy presentando a otro compañero. En cambio, vamos a ver cómo funciona con des. Des are my sisters. Entonces, aquí ya estoy la primera característica, ya sabían que el sustantivo del cual se hable en la oración, que sea el núcleo de la oración, tiene que estar, ¿qué cosa? Tiene que estar pluralizado. Ya no puedo hablar de una sola persona, tengo necesariamente que referirme cuando uso des de varias personas. Por eso dice there are. Esta es la otra de las condicionantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Este are dentro del, como auxiliar verbal del presente simple, del presente del verbo to be, recordemos que teníamos tres auxiliares verbales, am, are, is, y esto significa ser o estar. En este caso, is se utilizaba para los sustantivos que se van a describir en singular y are para los que son del plural. Entonces, otra consideración. Entonces, these are my sisters, Gin and Sandra. You even meet them before have you. Y dice, estas son mis hermanas, you y Sandra.
no las conocías, ¿verdad? Entonces aquí obviamente estamos hablando de dos personas, estamos hablando de las dos hermanas. Ahí está correctamente utilizado des. Fíjate que en el demostrativo tiene que concordar con el sustantivo. Siempre el demostrativo tiene que estar siempre demostrando o tiene que tener una coherencia ¿con qué? Con el sustantivo. Si yo utilizo des, ya sé que el sustantivo tiene que estar pluralizado. De hecho, el sustantivo tiene que estar pluralizado, si no está mal estructurada la oración. En el ejemplo anterior no sería posible decir these are Gin and Sandra, porque ahí no hay ningún sustantivo que esté en plural. La frase correcta en este caso sería this is Gwyn and this is Sandra. Entonces aquí yo estoy con este and, que es un conector que significa y, entonces ahí le estaría dando una estructuración correcta a esta oración. Igualmente podemos utilizar o usar that o those para aludir a personas que no se encuentran físicamente cercanas en el momento en que estamos hablando. Por ejemplo, cuando estamos hablando con una persona por teléfono, ahí podemos utilizar. Si es una persona, en este caso, si por lo general las personas están lejos, obviamente utilizo that o utilizo those, dependiendo de la cercanía con la cual se encuentren las personas. Entonces, como les había dicho, tanto that y those se utiliza para aludir a personas que no se encuentran físicamente cercanas en el momento en que estamos hablando. Por ejemplo, isn't that your friend Sam cross the street? No es tu amigo Sam, ese de ahí enfrente. Entonces ahí está, obviamente, el friend del amigo de quien se está hablando, obviamente está lejos, está utilizado correctamente con that. Mirando una foto. Those are my two best friends starting next to me. Esos que están de pie a mi lado son mis dos mejores amigos, pero obviamente ya están en la foto, están lejos y obviamente ahí se utiliza correctamente con those. Cuando te presentas a ti mismo en inglés, no es posible usar un demostrativo. Una persona llamada Iram diría simplemente here, I am Iram o my name is Iram y no this is Iram. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. Cuando la comunicación no es cara a cara, así cuando, por ejemplo, realizamos llamadas por teléfono o contactas por correo electrónico con personas o las conoces a través de diferentes medios hoy en día, por ejemplo, del WhatsApp, de diferentes medios de redes sociales, lo más habitual es decir quién eres utilizando el pronombre this. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar. Steve llama por teléfono a Dana, por ejemplo. Steve here is that Dana. This is Steven from the account department. Dice, hola, eres Dana, soy Steve del departamento de contabilidad. Entonces, ahí le está indicando, están lejos. Pero obviamente ahí lo permite con this, le permite determinar. Dice, eres Diana, this is, obviamente le está indicando. Hani describe o escribe un correo electrónico a su tutor de la universidad. Hani, here Mr. Smith, this is Hani from your second year biochemistry class. Buenos días, dice Mr. Smith, soy Hani de la asignatura de bioquímica de segundo. Entonces, ahí obviamente igual utiliza this, obviamente para indicar quién es, para presentarse, pero solo en estas excepciones de reglas, cuando nosotros, vuelvo y repito, cuando estamos a través de redes sociales, cualquier tipo de redes sociales, a través de un mensaje de teléfono, a través de un correo electrónico, lo que sea, ahí para indicar quién soy yo, ahí utilizo this is Lenin, this is Ana, this is Luis, this is Diego, qué sé yo, miles de cualquier el nombre que sean, ahí le están indicando. Está indicando, dice que soy. Entonces, soy Ani o soy Luis o soy Lenín, dependiendo cómo se vayan a presentar. En contextos más formales, en inglés es corriente utilizar solo those como pronombre para referirse a un grupo concreto de personas, recordando que those, primeramente las personas tienen que estar lejos y el sustantivo tiene que estar pluralizado. Ya no hablo de una sola persona, hablo de muchas personas y estas personas están lejos. Entonces, siempre esto en contextos formales.
no hay contracciones, tiene que estar la forma larga en toda su estructura. For example, the flight has been canceled. Those who wish to claim a refund should go to the customer service desk. Dice, el vuelo ha sido cancelado. Los pasajeros que deseen solicitar la devolución del importe o del billete deberán dirigirse al mostrador de atención al cliente. Those who wish to claim the refund should. Entonces están hablando, those, están hablando de varias personas. Y obviamente le está dando, en este caso, esta conversación es dirigido a un grupo de pasajeros y por tanto tiene que ser una conversación o un contexto formal, muy serio, muy estructural. Otra de las características que también podemos utilizar es la siguiente. We will be leaving in head round in 15 minutes. Those traveling to foreigner destination should follow the fleeing transfer inside. Dentro de 15 minutos aterrizaremos, dice en el aeropuerto de Heathrow. Los pasajeros, those traveling, los pasajeros en tránsito hacia otros destinos deberán seguir los carteles con las indicaciones de su siguiente vuelo. Entonces ahí está indicando those traveling of Turner designings, destinos. Estamos hablando de varios destinos, ¿no es cierto? De diferentes destinos. Entonces ahí utilizo correctamente those. Igual estoy hablando de pasajeros. Entonces estoy hablando de varias personas. Entonces, ahí está correctamente utilizado those. Esas son las características en cuanto a la utilización de estos pronombres que son bastante interesantes y obviamente nos dan una característica más formal, incluso de los pronombres personales, porque los pronombres personales, ya saben, I, you, he, she, it, we, you, they, obviamente permiten describir, permiten determinar, de hecho reemplazan al sujeto porque son los pronombres personales en función de sujeto. Pero ¿qué pasa con this, that, those y this? Estos tienen un carácter, por decirlo así, un carácter más determinante. Y obviamente lo que hacen es demostrar, describir, dar una categoría diferente en el momento de estructurar una oración. ¿Cuál es la característica fundamental que tienen que ver? La posición del objeto de la persona de quien se va a hablar. Si está cerca, si está lejos, si es que es uno, si es que es muchos, si es que es uno, si es que vamos a hablar con sustantivos singularizados, ahí utilizamos this y that. This cuando la persona de quien se habla, el objeto de quien se habla está bastante cerca. That cuando esa persona está bastante lejos. Des y those, los sustantivos tienen que estar pluralizados. En el caso de des, la persona, la cosa, el animal de quien se habla en la oración está bastante cerca del hablante. Mientras que those, por el contrario, está bastante lejos. Ambos casos tienen que estar pluralizados. Esas son las consideraciones, esas son las características fundamentales en cuanto a la utilización de los pronombres demostrativos, demonstrative pronouns. Es un tema bastante facilito, los cuales ustedes igual tienen todo el material pertinente para que ustedes puedan desarrollar, para que ustedes puedan ver y puedan tranquilamente resolver la tarea que ustedes tienen dentro de esta semana. Recordándoles finalmente que esta clase es la número 4 y con esta termina todo el proceso educativo correspondiente a la unidad número 3. Como es de costumbre, ustedes ya saben, necesitamos evaluarles los conocimientos que han ido adquiriendo durante todo este proceso educativo. Al final de la unidad, de la semana número 4, de la tarea número 4, ustedes van a tener previsualizado el examen que ustedes tienen respectivo a esta unidad. Así es que por favor sigan revisando todos los temas que hemos visto durante esta unidad, son todos los que van para el examen. Estructurados, algo fácil para que no tengan ningún tipo de dificultad y obviamente puedan sacar una buena calificación. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una muy bonita y placentera noche. Gracias igualmente, Listen. Goodbye, teacher. Goodbye. Gracias igualmente, teacher.
pasen bien. Cheers.